En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Miren lo que dice el Señor. Quiero decirles que hoy estamos terminando nuestro estudio de la carta de Primera de Juan. Ya llevamos tiempo estudiando esta carta verso por verso y yo confío que haya sido de bendición para todos ustedes. Lo ha sido para mí realmente enseñarla, ha sido para mí una bendición estudiarla y así como me ha retado a mí, espero que los haya retado a ustedes a evaluar la fe que profesamos. No sé si saludé a las personas que nos ven por el internet, si no, bienvenidos igualmente a las personas que nos ven por el internet. Bueno, hemos visto a través de esta carta varias pruebas, voy a mencionarlas por última vez de manera muy breve. Juan inició su carta argumentando que es necesario creer en el Jesucristo bíblico, en el Jesucristo eterno, el Jesucristo que es completamente divino y completamente humano. Eso es muy importante. Vimos también de manera repetida la necesidad del amor en nuestra vida. Hablamos de la importancia de la presencia del amor en nuestra vida, amor hacia Dios y amor hacia nuestros hermanos. Hablamos del pecado también y dijimos que el verdadero creyente reconoce su pecado y confiesa su pecado y al mismo tiempo no puede vivir en un patrón continuo de pecado. O sea que dijimos básicamente que la vida del creyente no puede estar definida por el pecado. Hicimos la distinción y hoy vamos a hablar un poquito de ello también. El verdadero creyente busca ser obediente a Dios, no lo logra de manera perfecta, pero anhela y se esfuerza por obedecer al Señor. El verdadero creyente ama a Dios y no ama las cosas del mundo ni al mundo, es lo que nos enseñó Juan en el segundo capítulo. Y habiendo concluido las pruebas, que ya las habíamos finalizado hace varias semanas, entonces el apóstol finaliza con ciertas certezas, de las cuales ya hemos visto dos. La primera, ustedes la recordarán. Todo creyente genuino tiene como herencia la vida eterna, esa es la primera. Y la segunda certeza que vimos tiene que ver con esa maravillosa promesa de que Dios escucha absolutamente todas nuestras oraciones y nos concede toda petición que hagamos conforme a su voluntad. O sea que esas son las dos primeras y en esta mañana, terminando la carta, vamos a ver las tres últimas certezas que Juan presenta en la vida de todo creyente. Vamos a ponernos por favor en pie para leer nuestro pasaje de hoy, que lo encontramos en el capítulo 5 de la carta de Primera de Juan, los versos 18 al 21, versos 18 al 21 de Primera de Juan. ¿Hay algún ruido? Díganme cuando estamos listos. Dice el Señor: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Por favor, tomen asiento. Ese es el final de la carta. El final de la carta. Entonces vamos a entrar de frente. Iniciamos con el verso 18, con la primera de las certezas que encontramos en este pasaje. La certeza de nuestra victoria sobre el pecado. La certeza de nuestra victoria sobre el pecado. Verso 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí el apóstol confirma nuevamente, una vez más, que la vida del cristiano no puede estar definida por el pecado. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de una manera, esa palabra peca tiene la connotación de una acción continua. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional creo que traduce este verso de una manera más clara y se las voy a leer. Lo dice así, dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios,
lo protege y el maligno no llega a tocarlo. O sea, que lo dice de una manera, es más fácil entenderlo, de la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos una seguridad, la certeza, la seguridad de que el Señor Jesús nos protege a los creyentes de caer en un patrón continuo de pecado. Esa es una certeza que tenemos. Y es necesario en este momento hacer una vez más, en este estudio, no es la primera vez que lo hacemos, la distinción entre pecar y vivir en un patrón continuo de pecado. Todos cometemos pecado, todos. Y estoy hablando de nosotros los creyentes, todos cometemos pecado, todos le fallamos a Dios en diferentes formas, queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es la distinción aquí? Si el pecado define la vida de una persona, en otras palabras, si hay un hábito de pecado que es la constante en la vida de una persona, Juan nos ha dicho a través de esta carta, esa persona no tiene razones para pensar que su fe es genuina. Eso es lo que nos ha dicho. Entonces, ¿cómo entendemos un patrón continuo de pecado? Bueno, este ejemplo lo he dado otras veces. El ladrón. El ladrón su vida está definida por robar. El ladrón vive de robar. El mitómano vive de mentir. Su vida está definida por la mentira. Las personas que mantienen una relación ilícita. Eso es muy importante. Es muy importante entender esto, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, cohabitar. Es un patrón ininterrumpido de pecado. De repente las personas no lo entienden o no lo creen, pero es un patrón ininterrumpido de pecado. Obviamente, la persona que anda con otra, estando casado, está en un patrón ininterrumpido de pecado. La persona que sin estar casada tiene relaciones sexuales con otras personas u otra persona está en un patrón ininterrumpido de pecado. Es lo que define la vida y es importante que tengamos esto en cuenta. Porque podemos estar de repente en esto sin saber lo que significa. De repente alguien es aquí un creyente o cree ser un creyente y dice, sí, yo soy creyente, pero hace 5 años vivo en esto. Bueno, el Señor nos dice, hay que tener cuidado. Hay que evaluar lo que estamos haciendo porque es un patrón ininterrumpido de pecado. Y el Señor nos está diciendo que el cristiano no puede practicar, no puede vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Esa es la idea. Ahora bien, habiendo dicho eso, el Señor Jesús guarda al creyente y Satanás no puede volver a llevar al creyente a ser esclavo del pecado. Eso es importantísimo entenderlo. Fallamos, pecamos, pero ya no podemos volver a ser esclavos del pecado. El pecado ya no va a volver a tener dominio sobre nosotros. Y Satanás siempre va a buscar hacer caer al cristiano en pecado. Pero el Señor lo guarda. Escuche las palabras de Jesús en Juan 17:12. Él estaba orando al Padre y mire lo que dice acerca de aquellas personas que habían creído en Él. Dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hablando de Judas. La realidad es que Dios nos guarda, hermanos, del dominio del pecado. Y esto no solamente a través de Jesús, pero sabemos a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿De qué formas el Señor nos guarda? Les voy a dar algunas simplemente. ¿De qué manera el Señor nos guarda de pecado? Bueno, primero, aumenta nuestra conciencia del pecado. Eso es tan importante también. De repente, a medida que vamos caminando y caminando más con el Señor, cosas que de repente antes hacíamos y no les veíamos mayor problema, ahora son diferentes. Tenemos una conciencia, una sensibilidad hacia el pecado que antes no teníamos. Esa es una manera. Y eso nos lleva, y esto lo hemos hablado, escuche lo importante, a detestar el pecado.
a detestar el pecado que hay en nosotros. Habiendo dicho que fallamos, es importante que nosotros odiemos fallar. Y me refiero al Señor. Odiemos pecar contra el Señor. El Señor detesta el pecado, créame. Y es importante que nosotros lleguemos a detestarlo también. El Señor también nos da sabiduría, nos da discernimiento para evitar circunstancias que puedan hacernos pecar. Eso es parte de la forma como Dios nos protege. Ejemplo que también he presentado otras veces. De repente hay un cristiano que era alcohólico, tenía problemas con el alcohol. El Señor entra en su vida, lo transforma. Esta persona no vuelve a tomar. La pregunta que se debe uno hacer es, ¿esa persona debe meterse en un bar? Por cualquier razón. Me invitaron a una reunión de trabajo, no voy a tomar, pero me voy a ir al bar. La respuesta es no. Hay que tener la sabiduría, hay que tener el discernimiento de saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso es solamente un ejemplo. Y otra cosa muy importante, esta es vital. El Señor nos asegura que ninguna tentación será imposible de resistir para nosotros. Qué importante ese principio y esa verdad. Escuche, 1 Corintios 10:13, lo habíamos leído hace unas semanas. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Luego dice, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esa es una protección. Es una protección para nosotros saber que tenemos como una especie de escudo, un cobertor, algo que nos está cubriendo, algo que nos está cubriendo. Las tentaciones seguirán llegando. Pero el Señor nos promete que no importa la tentación que sea, Él nos da la capacidad para resistirla. Eso es una protección. Estamos protegidos contra la tentación. ¿Significa eso que no podemos caer en ellas? Bueno, no significa eso. Significa que estamos protegidos, pero nosotros decidimos. Y al final del día, si caemos, no podemos decir, no, es que no pude. Era demasiado para mí. No, ese no es un argumento, esa no es una razón, porque el Señor nos está diciendo, te doy todo lo que necesitas para resistirla. Entonces Dios nos está protegiendo también de esa manera. Ahora, la Biblia se refiere a Satanás como el tentador. Usted recuerda, Satanás tentó al Señor Jesús. El tentador. Pregunto, si Satanás tentó a Jesús, ¿cree usted que no lo va a tentar a usted y a mí? El tentador nos vive tentando de diferentes maneras. Pero el Señor nos asegura que ninguna de esas tentaciones puede prosperar. Ninguna. Ninguna está por encima de la capacidad que Dios nos da para resistirlas. O sea que esa es la primera certeza. El Señor nos guarda del pecado. El Señor nos protege. Tenemos esa protección. Si pecamos, no es culpa de Dios. No es culpa del Señor. Punto 2, la certeza de que pertenecemos a Dios. Qué importante tener esa certeza. Qué importante que en medio de nuestras aflicciones, de nuestras faltas, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ese verso es muy importante. Porque aquí Juan presenta una distinción entre dos grupos de personas. La humanidad, escúcheme, la humanidad entera se divide básicamente en dos tipos de personas, dos grupos. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Así de simple. Los que son y los que no son. El cristiano tiene la certeza de que es nacido de Dios y por ende le pertenece a Dios. Y como posesión de Dios, usted, si es un creyente, está bajo el dominio de Cristo, quien es el amo y Señor de su vida y de mi vida. Le pertenecemos al Señor. Él nos ha comprado, dice la Biblia, a precio de sangre. Le pertenecemos, somos de su propiedad.
Adicional a eso tenemos una nueva naturaleza, usted lo sabe, una naturaleza que nos permite amar y obedecer al Señor, reconociendo ese señorío que el Señor tiene sobre nosotros. Escuche esto, usted ha escuchado la palabra santo, ¿cierto? Santo. ¿Qué es un santo? Usted, si es un creyente, es un santo. ¿En qué sentido se utiliza la palabra santo en la Biblia? No en sentido de una persona perfecta, porque esa persona, repito, no existe. Una persona que ha sido separada, una persona que ha sido apartada para Dios. El creyente ha sido apartado para Dios. ¿Para qué? Para traerle gloria y honor a su nombre. Ese es un grupo. Ahora viene el otro grupo. El otro grupo es el resto del mundo. Y el resto del mundo, dice Juan, está bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo lo dice? El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero, dice. Es importante entender la forma como él lo está diciendo. No, él no dice la gran parte del mundo, la mayoría del mundo, no. El mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué significa eso? Bueno, así como Dios ejerce dominio sobre el creyente, Satanás ejerce dominio sobre toda persona que rechaza a Cristo. Satanás ejerce dominio sobre toda persona que rechaza a Cristo. Y ese dominio es evidente cuando usted mira el mundo. Miremos el mundo. Miremos el mundo de hoy. ¿Usted cree que este es un mundo que muestra, o más bien que contradice lo que Juan está diciendo? Si usted piensa en el mundo, ¿usted cree que es mentira que la Biblia se refiere a Satanás como el Dios de este mundo? No lo digo yo. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. El príncipe de este mundo en Juan 12:31. La influencia de Satanás es muy grande en todas las esferas de la vida del mundo. Voy a poner unos pocos ejemplos. Piense, por ejemplo, en el sistema educativo, por lo menos hasta el día de hoy, en este momento, en este país. Es una realidad, y eso no solamente pasa aquí, es algo que está pasando en muchos países del mundo donde hay un ataque frontal contra la niñez. Un ataque frontal contra la niñez con el objetivo de lavarles el cerebro y hacerles creer que lo que Dios condena está bien. Por ejemplo, hacerles creer a los niños que es normal tener 2 papás o 2 mamás. Eso es normal, les dicen. Hacerles creer a los niños que es absolutamente normal que una persona decida un día decir, un hombre decida decir yo soy una mujer o lo contrario. Eso es normal hoy. Eso se enseña. Hablemos del entretenimiento. El entretenimiento es un vehículo a través del cual Satanás promueve su agenda, usando diferentes cosas. La violencia, por ejemplo, la inmoralidad, la vulgaridad, la burla. Y eso es una diversión. En películas de Disney, de muñequitos, se presentan mensajes contrarios a la palabra de Dios. Obviamente los niños de repente no lo notan, no son conscientes, pero ahí está. De una manera sutil, muchas veces de una manera muy sutil. Está ahí. Y eso es un ataque que muestra que el mundo entero está bajo el maligno. Hablemos de lo que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo, hermanos? ¿Qué valora este mundo? Este mundo valora las riquezas, este mundo valora el poder, este mundo valora la ambición, este mundo valora la autosuficiencia y otras muchas cosas. Todas estas cosas son valores contrarios al Señor, a lo que el Señor nos da. Pero son los valores del Dios de este mundo.
Y ni hablar de las creencias religiosas. Satanás está detrás, escúcheme lo que le voy a decir. Yo sé que habrá personas, de repente habrá alguien que le choque lo que voy a decir. Yo sé que pararse aquí no es hablar para que todo el mundo esté de acuerdo con uno, porque eso no va a pasar. Satanás está detrás de toda falsa religión y de toda falsa doctrina. Y quiero ser claro, solo hay una verdadera religión. Una. Usted dirá, sí, todo el resto del mundo está equivocado. Está engañado, por lo menos. Engañado. Escúcheme, el enemigo vende la idea de que toda creencia religiosa lleva a la salvación sin importar el objeto de la fe. Mientras una persona crea en algo sinceramente, escúcheme esto. Mientras una persona crea en algo sinceramente, ya sea en una energía, ya sea en el universo, ya sea en el cosmos, ya sea en Buda, en un Dios cualquiera, o hasta en Jesucristo, un Jesucristo inventado que no es el de la Biblia, que eso es muy común. Satanás engaña haciendo creer que todo está bien y todo camino lleva al cielo mientras una persona sea sincera con lo que cree. Pregunto, ¿es eso lo que Jesús dice? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted entiende, ¿cierto? Ese pasaje. O sea, yo pregunto, ¿cómo podemos interpretar ese pasaje de una manera diferente? Lo voy a volver a leer. Yo sé que lo hemos escuchado. Yo soy el camino. No uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No dice yo soy una de las verdades, de las muchas verdades que ustedes pueden escuchar, yo soy una de ellas, no. Yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay vida aparte de mí, es lo que está diciendo. Y luego dice esto que es claro, hermanos, por favor, es claro. Nadie, esa palabra a veces pasamos por alto ciertos detalles que son súper importantes en la palabra de Dios. Nadie, esa palabra nadie es importantísima. Porque es completamente excluyente. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta entonces que surge es esta: ¿lo creemos o no? Esa es la siguiente pregunta. ¿Creemos que Jesús está diciéndonos la verdad o no? Porque en sí lo que nos está hablando es que no hay otra forma. Y no solamente lo dice allí. Recuerda, por ejemplo, que en esta misma carta, el apóstol Juan nos dijo, y eso lo vimos hace pocos domingos, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? No tiene la vida. ¿Cómo más interpretamos eso? Hechos 4:12. Leemos lo siguiente: en ningún otro, está hablando de Jesús, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, la Biblia no puede ser más clara en que no hay otro camino a la salvación. El camino se llama Jesucristo y punto, no hay más. Que eso represente dudas para personas, que eso genere preguntas, es otra cosa y yo lo puedo entender. Pero la exclusividad de Cristo en la salvación es perfectamente clara, incluso dicha por Él mismo. ¿Creemos o no creemos? Entonces el punto es que el maligno engaña al mundo y el mundo está bajo su dominio, pero nosotros los creyentes, es lo que nos dice Juan hoy, nosotros los que somos los creyentes sabemos que somos de Dios, le pertenecemos a Dios y es por Dios por quien vivimos y a quien servimos. Sabemos que somos de Dios y por eso no podemos ser engañados. Ya. Estamos seguros en el Señor Jesús. Llegamos a la tercera certeza.
La certeza de que conocer a Cristo es conocer a Dios. ¿Se acuerda que varias veces hemos hablado aquí que hay muchas personas que creen en Cristo de muchas formas? Hemos hablado que incluso otras religiones, como el Islam, creen en Cristo. Ellos no niegan a Cristo. Ellos creen en Cristo como una figura histórica. Ellos creen en Cristo como un profeta. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen. Verso 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un verso interesante. Está llegando al final. Está llegando al final, Juan. Y él decide terminar esta carta nuevamente testificando en favor de la divinidad del Señor Jesús. Así empezó la carta y así está terminando la carta. ¿Cuál es la primera frase de esta carta? Primera de Juan 1:1. ¿Cuál es la primera frase? ¿Cómo empieza la carta? Empieza así. Refiriéndose a Cristo, Juan dice, lo que existía desde el principio. Lo que existía desde el principio, haciendo referencia al Jesús eterno. ¿Quién no tiene comienzo? Dios. Todo lo demás y todos nosotros tenemos un comienzo. Todo lo demás ha sido creado, incluyéndonos a nosotros. ¿Quién no tiene comienzo? Solamente Dios. No tiene un comienzo porque siempre ha existido. Por lo tanto, lo que existía desde el principio, haciendo referencia a Jesucristo, es un testimonio de la divinidad de Cristo como el Dios eterno. Eso es. Ahora bien, al final de en estos dos últimos versos, en el penúltimo, el verso 20, Juan nos dice que el Hijo de Dios vino al mundo, dice, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a aquel que es verdadero. Y aquí es interesante, es un poquito complejo, pero ese primer aquel que es verdadero hace referencia al Padre, al Padre. Luego, la frase aquel es verdadero la utiliza para referirse a Jesús. En este mismo verso. O sea, que la aplica tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué está diciendo Juan? Aquel que es verdadero el Padre, aquel que es verdadero el Hijo. ¿Qué conclusión a qué conclusión puede uno llegar? Bueno, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. El apóstol nos dice en este verso que conocemos al Padre cuando estamos en Cristo, es lo que dice. Ahí lo dice, nosotros estamos en aquel que es verdadero, estamos. Cuando estamos en Cristo, conocemos al Padre. Y eso es consecuente con lo que el mismo Jesús ha dicho. Por ejemplo, Juan 14:9, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí Jesús está afirmando su divinidad. O sea, si yo le digo a usted, si usted me ve a mí, está viendo a Dios. ¿Qué estoy diciendo yo? Soy Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok. Ver a Cristo es ver al Padre. Estar en Cristo es conocer al Padre. Escúcheme, creer en Cristo es creer en el Padre. No se puede creer en el Padre sin creer en el Hijo. No se puede creer en Dios sin creer en Jesucristo. Por favor, entendamos eso. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas personas dicen, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿En qué Dios? ¿En qué Dios? No se puede creer en el Dios verdadero aparte del Hijo. Es lo que el Señor nos dice. Lucas 10:22, mire las palabras del Señor Jesús, escuche. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escuche, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo revela al Padre
puesto que solo al conocer al Hijo podemos conocer al Padre. Hebreos 1:3 dice que Cristo es, escuche esto, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué significa eso? Jesús es Dios. Eso es lo que significa. Y para enfatizar y dejar en claro la realidad de la divinidad de Cristo, que es importante tener en cuenta que en el contexto de la carta era negada por los falsos maestros, acuérdese, había una influencia de falsos maestros en las iglesias a las que Juan se está refiriendo, a las iglesias que Juan les escribe. Estos individuos negaban la divinidad de Jesús. Juan termina con fuerza y con convicción enfatizando y dejando en claro la realidad de la divinidad de Cristo. Él cierra el verso 20 afirmando esto. Él dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si usted de repente lo tiene presente, no sé si sí o si no, pero la palabra verdadero está 3 veces en este verso 20, 3 veces. Le he dicho esto, cuando usted lea la Biblia y de repente vea una palabra repetida, póngale atención a esa palabra, es importante. En este caso es la palabra verdadero. La primera vez haciendo referencia al Padre. La segunda y la tercera vez haciendo referencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan decide terminar su carta usando 3 veces la palabra verdadero? Él está enfatizando que tanto el Padre como el Hijo son genuinamente Dios. Repito, los falsos maestros de esa época y los falsos maestros de hoy presentan a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y como les he dicho, estas personas negaban la humanidad del Señor Jesús. Y el argumento era simple, usted lo ha hablado, fue el principio, los inicios de una corriente que se llamó el gnosticismo. Y básicamente decía, Jesús no puede ser Dios, no puede ser Dios. No puede ser Dios. Porque la materia es mala y solamente lo espiritual es bueno. No es posible que Dios se vuelva hombre. Conclusión, Jesús no puede ser Dios. Juan refuta eso y dice, Jesús es Dios. Y no solamente es Dios, sino es el verdadero Dios. Y el Padre es el verdadero Dios también. Juan está siendo intencional en hacer el énfasis de que Jesucristo es el verdadero Dios. O sea, creo que está claro que Juan no quiere acabar la carta, no quiere cerrar su escrito sin hacer hincapié por última vez en esta verdad de que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿por qué decide terminar así? ¿Por qué Juan decide terminar así? Yo creo que parte de la respuesta está en el último verso, es el verso 20, que a veces puede parecer un verso que no tiene nada que ver, Uno dice, pero ¿por qué Juan sale con esto? Verso 20, ese es el final, la última frase. Hijos, aléjense de los ídolos. Puede parecer como que uno dice, ¿y Juan de qué está hablando? ¿Por qué Juan saca a colación esto si no estamos hablando de esto? Creo que sí, hermanos, creo que tiene mucho que ver. La palabra ídolos contrasta no solamente con el énfasis que Juan hace de Cristo y del Padre en el verso anterior, a través del uso repetido de la palabra verdadero, ¿sí? El verdadero Dios, Jesús el verdadero Dios, el Padre el verdadero Dios, pero contrasta con todo el argumento del apóstol a través de esta carta. Recuerde, las pruebas. No se puede ser un creyente genuino, según esta carta, sin creer en el verdadero Jesucristo. En el Jesucristo 100% hombre, en el Jesucristo 100% Dios. Ese es el argumento, esa es parte del argumento que Juan ha venido trayendo a lo largo de la carta. Y ahora habla de ídolos. ¿Por qué? Escúcheme, ya casi termino. Creer en cualquier otro, entre comillas, Dios, es creer en un ídolo, en cualquiera.
Y vamos a ir todavía más lejos, algo que ya dije. Creer en un Jesucristo diferente al que la Biblia presenta es creer en un ídolo. Hay personas que supuestamente creen en Cristo, pero no están creyendo en Cristo, porque están creyendo en otro Jesús que no es el verdadero. Eso es gravísimo. Personas que creen ser, pero no son. Lo hemos dicho otras veces. El objeto de la fe, el objeto de la fe de cualquier falsa enseñanza, cualquiera, es un ídolo, cualquiera. Los falsos maestros que Juan refuta en esta carta, así como todo falso maestro a través de la historia hasta nuestro día, ¿por qué son peligrosos? Porque conducen a la gente a adorar ídolos. Ese es un gran peligro. La falsa enseñanza presenta a un Dios falso, siempre. Y el Dios falso es por naturaleza un ídolo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que Dios detesta la idolatría. Ese es el problema. La odia. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Dios puede odiar? Sí, Dios odia la idolatría. La odia. No lo digo yo, ahorita se lo voy a mostrar. Juan deja abundantemente claro a lo largo de esta carta que es necesaria la fe en Jesucristo como el Dios eterno para validar la veracidad de nuestra fe. Y que solo en Jesucristo podemos heredar la vida eterna. Eso ya lo hemos hablado. Ok, les dije que la idolatría es algo que Dios detesta. En el Antiguo Testamento se ve por todo lado. Por todo lado. Importante aclarar aquí algo que hemos dicho antes y que es importante que entendamos. No caiga usted en el error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y de repente en el Nuevo Testamento tenemos otro Dios. O sea, cambiaron a Dios. Quiero decirle que Dios es inmutable, eso significa que no cambia. Quiero decirle que la esencia de Dios es la misma en el Antiguo y en el Nuevo. No tiene nada que ver. Es un solo Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, detesta la idolatría, la odia. Permanentemente al pueblo de Israel, el Señor le recuerda el peligro de alejarse de Él para ir detrás de otros dioses. Éxodo 23. Usted conoce los 10 mandamientos. Bueno, este es el primero. No tendrás otros dioses delante de mí. Nada de esto está ahí, tranquilos, en la pantalla. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 34:14. No adorarás a ningún otro Dios. Escucha lo que sigue. Ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Hermanos, a través de la Biblia conocemos a Dios. Conocemos el carácter de Dios, del verdadero Dios. Deuteronomio 6:14. Mire lo que Jesús le dice a Israel. Jesús, Dios, el Padre, el Dios de Israel. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Les estaba advirtiendo. Ellos iban a entrar en la tierra de Canaán y Dios les dice, tengan mucho cuidado de cuando entren en la tierra, adorar a los dioses paganos de las naciones que ustedes van a conquistar. Les está advirtiendo. Obviamente él sabía lo que iban a hacer, pero les advierte, no lo hagan. Mire, Deuteronomio 8:19 dice, pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, esto es el Señor hablándole al pueblo de Israel, sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, escuche, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Ahí está Dios hablando con claridad. ¿Y cuál es la advertencia? Si me eres infiel, y él habla de hecho en el Antiguo Testamento de adulterio espiritual, así llama.
lo que Israel hizo. Adulterar espiritualmente, serle infiel a Dios con otros dioses. Bueno, mire de la advertencia, el Señor pasó al hecho tras la desobediencia de Israel. Jeremías 44, versos 2 y 3. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes han visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y que hoy están en ruinas y que en ellas no hay morador alguno. ¿Por qué? A causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses que no habían conocido ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Claro, ustedes y uno está así, ¿no? Pero es importante saber que el Señor odia la idolatría y la castiga. Ezequiel 14:4. Por tanto, dile a la casa de Israel. Dios le dice, Ezequiel, dile a mi pueblo, así dice el Señor Dios: arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros. Estoy terminando. La idolatría es una blasfemia contra Dios, y por eso Juan decide terminar esta carta mandándonos a alejarnos de ella. Es lo último que dice. Él hubiera podido decir cualquier otra cosa. Hasta luego, mis queridos hermanos, los quiero mucho. No. Es que ni siquiera se despide. Hijos, aléjense de los ídolos. Ya está. Y yo creo pensar, teniendo en cuenta el contexto de los falsos maestros, que es parte de del contexto de la carta, que cuando Él nos dice, hijos, aléjense de los ídolos, nos está diciendo de manera indirecta que nos alejemos de toda falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, la falsa enseñanza está directamente conectada a la falsa adoración, a la falsa doctrina que lleva a la idolatría. Quizás ahora podemos entender un poquito mejor por qué son tan graves y peligrosos los falsos maestros, incluso dentro de la supuesta iglesia cristiana, haciéndole creer a la gente que todo está bien cuando todo no está bien. Eso es peligroso. Hermanos, hemos terminado nuestro estudio. Hemos terminado nuestro estudio. Mi convicción es esta. Sí, ha habido mensajes difíciles, de repente a veces mensajes un poco densos, de repente nos salimos muertos de la risa, a todas estas cosas que otras veces les he hablado, pero hay una realidad, y es que la palabra de Dios jamás regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual Él la envía, y mi convicción es que el Señor ha trabajado en cada corazón conforme a su voluntad. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por habernos dado esta oportunidad de estudiar esta carta, verso por verso a través de varios meses. Señor, en donde no hemos saltado ningún tema, en donde hemos escuchado el consejo completo que tú nos das, con lo difícil, con lo que a veces cuesta entender, con lo que a veces nos cuesta aceptar, con todo, Señor. Sabemos que tú trabajas en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, y por eso damos gracias y pedimos que continúes obrando en cada corazón y que continúes fortaleciendo a esta iglesia, Señor, en fe, que continúes transformándonos cada vez más según la imagen de Jesús, que nos ayudes como iglesia, Señor, a ser cada vez más santos y a amarnos cada vez más los unos a los otros, a tener una carga cada vez más grande y profunda en nuestros corazones por las personas que no te conocen, y un deseo, Señor, un deseo muy profundo porque otras personas puedan tener el gozo que tenemos nosotros de conocerte, de amarte, de tener esa esperanza de la vida eterna, todas las bendiciones que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de iglesia. Nuevamente, gracias por todo lo que has hablado y nos has enseñado a través de tu palabra en estos meses. En el nombre de Jesús, amén.